Pues muy bien, regresamos con nuestro pequeño vistazo y análisis, pues precisamente de las variables que intervienen en el proceso educativo, las cuales nos van a ayudar o bien nos pueden limitar en cierto sentido, precisamente en este proceso de innovación y perspectiva educativa. El siguiente punto que tiene que ver con respecto a lo que ocurre en nuestros países. Ay, de hecho, esto ya se quedó congelado. Vamos a ver de nuevo. Ahí está. Ya queda muy bien. Pues son las variables económicas. En el anterior video estábamos hablando precisamente de que existen directrices políticas que nos guían el actuar precisamente de todos aquellos actores que intervienen en el proceso educativo, pues tiene una función, tiene una finalidad. ¿De dónde proviene en este caso el dinero que se destina eh, para la educación? Recordemos el tercero constitucional, nos habla en este caso de que el Estado debe de proveer la educación y en consecuencia el Estado pues, debe de dar los recursos para que esto se dé. También lo habíamos mencionado en otro video o en otra materia. Bueno, ahorita lo vamos a recordar. Antes de la pandemia, y tenemos un dato bastante grave, también hace un par de semanas hubo un pronunciamiento, cada vez se está destinando menos dinero, menos recursos a la educación en nuestro país. Estamos hablando de la actual administración, la famosa cuarta transformación, en donde ahí, como tenemos este dato, bueno, estamos hablando del 2020, ya estamos en el 2022. De acuerdo con el presupuesto de ejercicio, pues precisamente del año 2019, pues ya se hablaba de un aumento del 0.5%. En total se estaban destinando alrededor de 326.282.7 millones de pesos precisamente para gastar. Entonces ustedes dirán, pues está aumentando el gasto para la educación. Pero el problema es que cada peso no está siendo efectivo, no está llegando a donde debería. Hay ciertos programas muy importantes en la educación que se estaban cerrando, y estamos hablando de hace 2 años, y que actualmente ya es oficial, ya no existen. Por ejemplo, los programas de escuelas de tiempo completo. Entonces, en aquel momento ya estamos hablando de una reducción presupuestal del 51.7. Y hace un par de semanas, pues se anunció que las escuelas de tiempo completo ya se acabó, fueron historia. Ya no existen las escuelas de tiempo completo en México. Eso es a nivel federal. La federación ya no da dinero para eso. Algunos estados de la República, viendo esa verdadera necesidad de escuelas de tiempo completo, van a continuar, pero van a ser financiadas pues, precisamente por los gobiernos de los estados. Algunos ejemplos, pues es Monterrey, del cual ahorita está teniendo un pique muy fuerte con el gobierno federal por cuestiones políticas. Concretamente, el gobernador de Nuevo León lo ven como un posible candidato para las próximas elecciones y ahorita están en un juego de poderes. Incluso están recurriendo al escándalo para opacarse uno y otro, pero lamentablemente así es la política en México. También vemos ahí que el programa de primera infancia en aquel momento tuvo una reducción del 5.7, siendo precisamente que también es algo necesario. Y el desarrollo profesional docente hace 2 años tuvo una reducción del 62.3%. Entonces, aquí vemos cierta contradicción con respecto a lo que dice el tercero constitucional, concretamente en que el docente es la pieza fundamental precisamente del proceso educativo. Y entonces, ¿cómo es posible que ante la ley, en el discurso, digas que es lo más importante, pero te estoy reduciendo el gasto para que sean mejores docentes? Sencillamente eso no tiene sentido.
Y estamos hablando precisamente de los docentes que trabajan para el sector público. El sector privado es diferente. Todas las prácticamente las capacitaciones, los cursos, maestrías, pues son absorbidos directamente por, por la persona que desea estudiar y superarse. Entonces, ahí hay una enorme contradicción. Entonces, ahí lo tenemos. Estamos hablando precisamente del año 2020. Se esperaba que el desarrollo profesional docente recibiera 171.7 millones de pesos, mientras que el presupuesto anterior les estaban dando 437.5 millones de pesos. Entonces, repito, ¿cómo puede ser eso posible siendo que consideres al docente como la pieza principal, la pieza fundamental? Pues les estás dando menos dinero, no para sus bolsillos, sino para su capacitación. Y eso estamos hablando de que no se tiene una visión de inversión en la educación, sencillamente se está viendo como un gasto. Y eso no tiene sentido. Aquí tenemos uno de los responsables por el cual se está yendo mucho dinero, se está gastando, pero no se está invirtiendo, precisamente en estas becas Benito Juárez, en donde les otorgan becas prácticamente a todo aquel que está estudiando y no se están dando becas precisamente para aquellos quienes lo necesitan. Pues, por ejemplo, si yo tuviera, bueno, si tengo hijos, ahorita son muy pequeños, pero imaginemos que son un poquito más grandes, están yendo a la escuela y afortunadamente tienen los padres que les pueden pagar la educación. Ah, bueno, pues como su derecho es recibir una beca, los inscribo y que me estén dando dinero porque mis hijos están estudiando. Y entonces, esto es verdaderamente un gasto donde ya se ha detectado precisamente que muchos están estando cometiendo fraudes, en donde hay muchos alumnos recibiendo beca, pero si se investiga, estos alumnos no están yendo a la escuela y entonces esto no puede convertirse en un programa universal. No, no todos los alumnos necesitan dinero. Entonces es conveniente que estos recursos se destinen precisamente para aquellos quienes realmente lo necesitan. Vamos rápidamente con los aspectos sociales. Y entonces aquí la educación, bueno, es que también ustedes recuerden, llevaron un curso de sociología de la educación o sociología educativa. Y entonces hay que reconocer, pues, precisamente el papel que tiene la educación institucionalizada para terminar este proceso de sociabilización, que consiste, pues, precisamente en modificar la conducta de un sujeto, de un individuo, de una persona, para que pueda convivir con otros. De hecho, es la finalidad. También, durante mucho tiempo se ha dicho, aunque no se ha entendido del todo, del por qué dicen que la educación se trata de transmisión. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de transmitir. No significa que lo que sabía la generación anterior pasa de forma íntegra, total, completa a la siguiente para que exista una perpetuación. No, esto no es así, pero sí algunos de los aspectos valorales, de valor, que una generación pretende mantener en la siguiente para poder así subsistir, esto sí se ha dado. En consecuencia, estos procesos son lentos y graduales. Es por eso la necesidad de que la escuela esté trabajando en conjunto precisamente con la familia, concretamente en los primeros años de formación. Estamos hablando de preescolar o incluso de educación inicial, que como ya vimos, pues está sufriendo de recortes presupuestales cada año. Entonces también parece contradictorio. Dices que estás gastando en la educación, pero lo que estás haciendo es malgastando el dinero y no lo estás invirtiendo. Aquí tenemos un concepto de socialización para irnos entendiendo y se refiere pues precisamente a todos aquellos procesos por los cuales los sujetos pueden adquirir comportamientos comunes, sanos, que los permitan pues, precisamente vivir en grupo. Ya lo habíamos mencionado por ahí acerca de los valores, entonces, ¿qué significa el respetar a otros? ¿Qué significa ser tolerantes? Pues todos esos valores, que son
importantes, son necesarios, pues la forma en que cómo se trabajan, que cómo se transmiten, pues es precisamente a través del contacto de unos y otros. Y desde luego que con esta última contingencia, con esta pandemia, la cual todavía no hemos logrado salir del todo, pues en perspectiva podemos decir que obstaculizó este proceso de socialización en los más pequeños. Em, por lo tanto, hablando precisamente de prospección, este evento que afectó a estas generaciones, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso para poder revertir los posibles efectos o consecuencias? O aquellos que ya estaban en este proceso de interacción, de convivencia, ¿cómo afectó? ¿Cómo interrumpió? Y desde luego, ¿qué se puede hacer al respecto? Y desde luego que siendo niños, habiendo recibido esta influencia, esta transmisión de valores, de costumbres, de forma de ser, hace precisamente que estos valores se interioricen en cada uno de nosotros, que vaya adquiriendo características diferentes para que en determinado momento, pues desde luego decida qué hacer con su vida. Por ahí ya estamos hablando precisamente de educación, orientación vocacional, y esa vocación pues precisamente está orientada a los valores, a los roles que se espera que un adulto pues logre desarrollar. Y de ahí nacen pues precisamente las diferentes profesiones, ocupaciones que existen y que desde luego todas son necesarias para que pues podamos seguir como sociedad. Durante mucho tiempo y más en México se ha visto eso, no una visión, perspectiva, pero no una visión realista de la educación. Se les ha mentido, se nos ha hecho creer que, si vas a estudiar una carrera universitaria te va a ir excelentemente bien, te vas a convertir en una persona rica, y eso es totalmente falso. Prácticamente la educación, pues, ha hecho precisamente que cada uno de nosotros ocupe un respectivo lugar en la sociedad. Entonces, como es necesario que existan médicos, pues es necesario que existan contadores, es necesario que existan arquitectos, pero también es necesario que existan obreros, que existan campesinos, que existan plomeros. Cada uno de nosotros tiene un rol, una función, eh, y que sin uno no puede existir el otro. Y en esto reconozco la educación que está dando en Finlandia, que también es una educación realista. Y es una educación basada, pues, precisamente en esos aspectos que ahorita podemos llamar como vocación. ¿Quién eres? ¿Qué características tiene? Y en base a esas características, pues, se le dice al sujeto, se le dan alternativas, precisamente para que, en pocas palabras, para que sea feliz. Ese es el argumento. Tu educación no es para que te hagas rico, es para que estés contento contigo mismo y puedas hacer lo que sí puedes y seas feliz. Y eso es posible. Aquí tenemos, obvio, una triste realidad. Este crecimiento rápido del cual estábamos hablando en la primera sesión, uno de los efectos inevitables es precisamente esta diferenciación que pueden existir entre los habitantes de nuestra tierra. Y lo tenemos representados en este dibujito. Por un lado tenemos a niños que están de ociosos, que tienen la barriga llena, el corazón contento y tiempo de sobra pues, para estarlo perdiendo. Y por otro lado tenemos a niños de la misma edad pero incluso no han comido todo el día. Y entonces vemos, pues, precisamente que existe una enorme desigualdad entre los habitantes de un mismo país, de una misma sociedad y, desde luego, en consecuencia, del mundo, donde no todos tienen acceso a las mismas oportunidades. Bien, pues no todo está perdido. Para eso se inventó la educación, para eso ustedes están estudiando esta carrera, precisamente para ver los problemas con un vistazo crítico y desde luego para proponer alternativas de solución. En consecuencia, ¿cuál es el papel de la participación social en esto, en la educación? Pues lo podemos
conceptualizar, pues, precisamente como la intervención de los ciudadanos con respecto a la toma de decisiones, el manejo de los recursos, que precisamente tienen un impacto directo en el desarrollo de los lugares en donde viven, en sus comunidades. Ya se ha hecho, aquí en México tenemos casos muy claros, muy bellos, que nos hablan precisamente de que no toda la acción recae en una sola persona, en una sola institución, concretamente en el gobierno. Ha habido cambios que han sido promovidos, pues, precisamente por la sociedad civil, por los ciudadanos, y que han marcado, pues, precisamente el ritmo del trabajo de del Estado. Por ejemplo, hace algunos años, pues, se vivió las reformas educativas de la educación media superior. Desde ahí empezaron las grandes reformas, y estas no fueron promovidas por el Estado, fueron promovidas por ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ellos, con su propio dinero, hicieron una investigación para saber por qué los estudiantes universitarios no están terminando las carreras, no se están graduando, y si están graduando, no están ejerciendo. Y entonces se dieron cuenta de que el problema no estaba en este momento, por ejemplo, en los estudiantes de educación superior, sino que esos problemas se venían arrastrando de etapas educativas anteriores. Ellos, en este caso, ANUYES, propone un cambio para un nivel anterior, en este caso el bachillerato o educación media superior. Y entonces realizó las propuestas necesarias, estableció convenios, convenció en este caso a los diversos subsistemas que existen, y este, repito, es un caso de éxito y que influyó tanto, que causó tanto impacto, tanto eco, que posterior a la reforma de la educación media superior se hizo una reforma importante en la educación básica, y esa sí fue promovida por parte del Estado, pero tomó como referencia, tenía como base todo lo que había hecho la educación media superior, y que desde luego pues, le pidió ayuda a la UNESCO, como vimos, y el actual, bueno, al actual no. Bueno, de hecho, esta idea también es un engaño. Con esta famosa de la cuarta transformación, lo único que hicieron es quitar algunos conceptos, pero en esencia siguen ahí y es lo que sigue guiando la educación básica en nuestro país. Entonces, que no les digan, que no les mienten. En consecuencia, para que se dé esta participación social, es necesaria una organización en donde la comunidad escolar, alumnos, padres de familia, desde luego las autoridades educativas, estén conscientes de los problemas, estén conscientes de las necesidades y puedan construir en forma colaborativa para que se tenga un cambio, para que se tenga educación de mayor calidad. Ha habido también, pues precisamente, algunos aspectos, citando precisamente estos de las escuelas de tiempo completo. Podemos decir que en el estado de San Luis Potosí, si no me equivoco, fue, digamos, las primeras escuelas de tiempo completo y fue en la década de los noventas. En este caso fue financiada por por el gobierno estatal y surge pues precisamente a través de una necesidad. Los padres trabajaban, comenzaba la delincuencia, entonces un grupo de personas se preocupó. Si mantenemos a estos niños en las calles sin nada que hacer, pues es más probable que los problemas en lugar de disminuyen aumenten. Y entonces se llega a un acuerdo con las escuelas, que estaban recibiendo obvio financiamiento federal. ¿Sabes qué? Ustedes vas a continuar, pero se va a aumentar la jornada y los gastos que se generen en ese aumento, pues los cubre el gobierno estatal. Entonces aquí se llevó a esto una verdadera organización. Se aceptó, se prestaron las instalaciones, se contrataron algunos profesores extras, se les capacitó a otros y las escuelas de tiempo completo funcionaron muy bien. Y tal es el caso, como también lo mencionamos hace un momento, que algunos estados, precisamente al desaparecer el programa nacional o federal, en este caso de escuelas de tiempo completo, pues cada estado, cada federación puede y tiene la libertad de asumirlo para que puedan continuar.
En el caso de la educación básica y en la actual administración, lo dice el artículo tercero constitucional y general de la educación, existe un organismo que sirve en este caso de puente o de vínculo entre los ciudadanos y obvio el gobierno federal para que se pueda hacer algo con respecto a la educación. Aquí lo vamos a ver cuáles son sus limitantes, pero tampoco hay que emocionarnos, no es, digamos, la fórmula para solucionar los problemas, pero sí es una alternativa y es responsabilidad de nosotros como ciudadanos conocerlo para que no nos engañen. Y se llama precisamente CONAPACE y es el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, que forma parte de la Secretaría Técnica, precisamente de la Secretaría de Educación Pública. Y la intención es precisamente propiciar las condiciones para que los gobiernos locales, las escuelas y la comunidad en general trabajen con la intención precisamente de reorganizar el sistema educativo. Entonces, sí existe la forma, sí existe la política, las formas, los medios para hacerlo. Lo único que hay que hacer es conocerla. Entonces, esta idea no es nueva, surge cuando precisamente José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública y estamos hablando de los años 60. Desde ahí, José Vasconcelos, que fue parte responsable de la fundación de la UNAM, que de hecho su lema lo conserva y fue creador precisamente de José Vasconcelos. Por mi raza hablará mi espíritu, un sujeto realmente preocupado por la educación de nuestro país. Él lo propuso, pero no fue sino hasta los años 90, prácticamente 20 años después, cuando se convierte en una política oficial y desde luego se firman los convenios necesarios para que el CONAPACE pueda funcionar e incluso pueda seguir funcionando, en donde precisamente los ciudadanos puedan participar en las políticas educativas que podemos decir que son políticas públicas. ¿Cuál es el objetivo general del CONAPACE? Promover la participación, pues precisamente de la sociedad en actividades que tengan que ver con elevar la calidad de la educación en el nivel básico. Entonces, no hay que emocionarnos. Recordar también, como ya se había mencionado, educación media superior y superior tienen cierta autonomía y obvio, están formados precisamente obvio por subsistemas y cada subsistema tiene su consejo técnico, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso, las políticas sí cambian. Y desde luego, en estas es más fácil las innovaciones y las propuestas de cambio. Y desde luego tienen sus objetivos específicos, como por ejemplo, opinar sobre asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio. Y entonces, por eso, ha habido sectores preocupados por la educación sexual. De hecho, ya se ha estado haciendo cosas al respecto para que los niños tengan educación sexual. Es necesaria principalmente para evitar casos de abuso, que desde luego es un problema en nuestro país, que parece que va en aumento, la trata de blancas, esclavos, niños, adolescentes con fines de prácticas sexuales y que de luego es necesario se haga algo al respecto. ¿Y cómo? Pues haciéndolo conforme a que se cambien las políticas y se puedan abordar estos temas sin mayor complejidad. Un intercambio de información, pues precisamente entre las escuelas, los consejos estatales, municipales, y para que se dé una verdadera participación social. Para proponer acciones y políticas, pues precisamente para mejorar la educación básica de nuestro país y coordinar los esfuerzos precisamente para la integración de consejos estatales, municipales y escolares en donde los ciudadanos puedan participar. Entonces, parece muy sencillo, parece muy bonito, pero quizás aquí es el inicio de todo. Pues yo, por ejemplo, a lo mejor no tengo hijos, pero sí tengo los conocimientos en cuanto a pedagogía, porque estudié una carrera, un doctorado, un posgrado, y entonces eso me hace ser una persona profesional, una persona competente para que pueda opinar. Entonces, ayudo a formar un consejo en donde participen también otros involucrados, como padres de familia, como autoridades estatales, y entonces
este movimiento pues tenga, obvio, mayor fuerza. Y desde luego, el CONAPACE recibe estas propuestas para que sean debatidos y para decir si se puede hacer o no se puede hacer algo al respecto. Eso sí, hay una política bien clara, bien establecida, y es que el CONAPACE debe de abstenerse de intervenir en aspectos laborales de los establecimientos educativos y cuestiones políticas y religiosas. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre, no, pues es que debemos hacer que en todas las escuelas, en clases de religión, del judaísmo, por ejemplo, pues no, recordar en este caso que tanto la Constitución Política de los Estados Mexicanos como el mismo tercero constitucional nos habla de una educación laica, entonces, obvio, aquí está violentando la ley, por lo tanto, eso no debe de aplicarse. Ah, pues que debe de existir una nueva reforma en educación básica y entonces así deben de hacerse las cosas. No, también como lo habíamos mencionado, aquí la Federación del Estado es muy celoso precisamente de la educación básica por algo, y todas las reformas pues deben de iniciarse desde dentro. A lo mejor sí pueden tomar una que otra idea, pero no, no, nada de cambios sustanciales. Eso pertenece o es labor precisamente de la federación. Que algunos dicen, ah, pues es que deberías de contratar a la fulanito de tal para que sea directivo de tal institución. Tampoco el CONAPACE mete los asuntos en eso. Entonces, cuando les llega una de estas solicitudes, lo que hace es desecharlas y les hace un escrito por medio del cual decimos que el CONAPACE no tiene facultades para esto y pues, se deslinda del asunto, se acabó. Entonces, para que lo tengan presente. Bien, entonces vamos con esto. Los equipos multidisciplinarios que mayormente son empleados tanto para la evaluación como para la innovación educativa, para la evaluación curricular. Cuando hacemos una evaluación curricular, ustedes ya tuvieron un curso con respecto a esto, es algo muy relacionado pues precisamente con la innovación educativa. No es lo mismo, pero son conceptos obvios que se relacionan porque a través de la innovación, de unas propuestas de cambio, pues estas surgen pues precisamente a través de una evaluación y que estas innovaciones tienen el fin precisamente de hacer cumplir el currículum, el diseño curricular o propuestas de mejora en los diseños curriculares. Y unos de ellos son los equipos multidisciplinarios. Y entonces son equipos conformados pues, precisamente por diversos profesionales y profesionistas que cuentan con los conocimientos y los recursos necesarios para poder hacer una evaluación y decir qué se puede mejorar pues, precisamente en la calidad. Pues también hay que recordar que existen las escuelas, los famosos consejos técnicos, y entonces cada fin de semana, no, un viernes de cada mes, generalmente es el último, se reúnen los docentes precisamente para discutir esto, formar equipos multidisciplinarios y hablar de las necesidades, de los problemas, hablar de los recursos con los que se cuenta para que precisamente puedan sobrellevar o bien resolver algunos de estos asuntos. Entonces, para que esto se dé, es necesario que en las escuelas existan estos equipos multidisciplinarios. Si todos hablaran de lo mismo, si tienen los mismos conocimientos y tienen la misma opinión, adivinen que eso no sirve de nada. Y por desgracia es lo que ha ocurrido durante mucho tiempo, en donde utilizan estos viernes de fin de cada mes para perder el tiempo o bien para desahogarse, como catarsis, de todo lo que les ha ido mal en la semana, y entonces no abordan los problemas como deberían. Es por eso que la federación los hace llenar muchos reportes, papeleo, para comprobar que efectivamente se están reuniendo y que deben estar hablando de lo que deben de hablar. Y lamentablemente aquí a la burocracia, en lugar de ayudar, hace las cosas más difíciles. Entonces, aquí por lógica, pues cada uno de nosotros teniendo, ¿cómo podríamos decir? Pues el conocimiento, tener la perspectiva, el deseo de trabajar, pues debería hacerse algo precisamente para que
se pueda trabajar, ser más eficiente en el campo educativo. Entonces, vamos a ver, ya se activó aquí mi reloj. Se supone que el último necesito sería a las 12, perdón, que las 12, a las 2:20, y aquí me lo está marcando en otro horario. Pues vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles serían en este caso las funciones de un equipo multidisciplinario? Evaluar las necesidades educativas especiales de los alumnos, como lo hemos mencionado, ver, tomar en cuenta qué recursos tiene, apoyos y adecuaciones curriculares necesarias. Entonces, nada más póngale ahí una anotación, siempre y cuando estas adecuaciones, estos recursos, pues no violen las políticas existentes. Concretamente, las leyes estatales de educación, la ley federal o la ley general, y desde luego el tercero constitucional. Acompañar y evaluar permanente a los alumnos con necesidades educativas especiales, procurando su integración y o sostenimiento de esta. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Estas necesidades educativas especiales no necesariamente hace referencia a aquellas personas con alguna discapacidad física, una discapacidad intelectual, no, 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 sencillamente aquellas cuestiones, incluso hasta culturales, que le impidan una inserción por completo y un trato igualitario o bien adecuado, justo en las escuelas. Va otro ejemplo para que lo podamos entender, concretamente lo que se vive y lo que sigue viviendo precisamente con aquellas personas que tienen como religión eh, los testigos de Jehová. Entonces, por ejemplo, ellos su forma de pensar, dicen que en este caso solamente existe Dios y es el único cual le deben de rendir culto, respetarlo, reconocerlo, y entonces ven precisamente como los homenajes, como una forma de, ¿cómo podríamos? Como un rito, lo ven como un rito, y en consecuencia, eh, muchos de los que profesan esta religión pues se abstienen de participar en homenajes porque lo consideran como un rito de culto, que pues, desde luego va en contra de su religión. Apoyar el desarrollo de los procesos institucionales. Entonces, como les decía, todo es política, tiene formatos, y desde luego que estos equipos multidisciplinarios también ayudan a, a esta parte. Colaborar con los docentes en las tareas de programación e implementación de las adecuaciones curriculares. Entonces, cuando se trata de educación básica, pues, las órdenes vienen de arriba. Si estamos hablando de educación media superior, eh, las órdenes o las instrucciones provienen desde dentro. Y esta parte pues, se ve mucho mejor pues, precisamente en estos dos niveles, educación media superior y superior. Establecer canales de comunicación, consulta y apoyo a los padres, orientando su participación, compromiso con el proceso educativo. Esto es necesario y de hecho la misma Ley General de Educación tiene un apartado precisamente para esto. Entonces, hace responsables a los padres, pues precisamente en el desempeño y en el desarrollo académico de sus hijos. Entonces, para que esto se vuelva realidad, es necesario pues, establecer estos mecanismos, estas políticas, pero de que también no transgredan sus propios derechos de los padres de familia. Entonces, por ejemplo, una escuela no puede decir, pues, papá que no asista, pues lo vamos a multar con 500 pesos. No, no pueden hacer eso porque está en contra de la ley. Tampoco, bueno, pues es que si no viene tu papá, te voy a expulsar. También no se puede hacer, esto va en contra de la ley. Pero lo que sí se puede hacer es establecer, como lo vemos aquí, aquellos puentes, aquellos canales de comunicación, pues precisamente para que puedan participar. Revelar y promover acciones y recursos existentes en la comunidad, trabajando con redes con otras instituciones educativas y de otros sectores para la atención de las necesidades educativas especiales. También ha habido experiencias, les voy a compartir algunos materiales, en donde precisamente algunas escuelas han tenido problemas y entonces le piden ayuda
a otras instituciones, concretamente aquellas universidades, por ejemplo, que tienen las carreras de ciencias de la educación, pedagogía, psicología educativa, pues abran una convocatoria o establecen convenios. ¿Sabes qué? Tengo estos problemas, que tus practicantes o que tus prestadores de servicio social lo hagan aquí, nos ayuden y nosotros los ayudamos a liberar eh, esto de prácticas profesionales o servicio social. Y sí se ha dado. Oye, tú que estás en la carrera de arquitectura, de ingeniería, pues vente, yo aquí tengo a un proyecto para hacer una ampliación, una adecuación. Tráeme tus practicantes, aquí trabajamos, colaboramos de forma conjunta y se ha hecho. Entonces, aquí lo único que hace falta es voluntad política, no como el presidente que acaba de decir y que acaba de echarle pestes a la UNAM, que ellos no se movieron, que no saben, etcétera. Y pues es una total falta de respeto, no solamente a la UNAM, sino a todo aquello, todo aquel que es universitario, que habla de escuela, perdón, de universidad pública o privada, es una falta de respeto. Por eso no nos llevamos. Desarrollo de programas de prevención. Entonces, si ya vemos cómo en la comunidad está pasando, hay cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues precisamente para evitar que se den. En una comunidad, por ejemplo, donde está aumentando el alcoholismo, y hay muchos aquí en México, ¿qué es lo que se puede hacer precisamente para evitar que no exista o que aumente ese problema? Sí se puede hacer. Muy bien. Y esto nos obliga a eso, a ver estos tres temas. Establecer qué es un cambio, qué es una reforma y desde luego qué es innovación. Porque obvio, nosotros estamos teniendo este curso y entonces nos falta alguien que diga, pues cambiamos al secretario de Educación Pública, hacemos una nueva reforma educativa, o ya lo hemos estado viendo, entonces recuerden, bueno, al menos échenle un vistazo a Ley General de Educación y al tercero constitucional. Si logramos entender y comprender, aquí nos están limitando, pero también nos están dando libertades. Entonces, nada más hay que conocerlo para que no nos engañemos y desde luego, pues no hay que crearnos falsas expectativas. Pues primero que nada, ¿qué cosa es un cambio? Entonces se refiere o puede ser referencia a una modificación con respecto a la realidad educativa que puede precisamente concebirse como un proceso y resultado, como algo deliberado, es decir, algo que se pensó, de lo cual se tomó una decisión, pero también hay que reconocer que a veces hay cuestiones espontáneas, puede darse, y que puede ocurrir en ámbitos macro, nivel nacional, meso, a nivel estatal y a nivel micro, por ejemplo, en una escuela, de una comunidad. Entonces, estos cambios sí pueden darse. Por ejemplo, la misma reforma es un ejemplo de algo macro. Ahora sí, hablemos de una reforma antes de que se nos cierre esto. Y se refiere pues precisamente al cambio en el sistema educativo global o parcial, intencional y profundo, es decir, estamos hablando de un acto totalmente consciente. De hecho, aquí le vamos a poner pausa y en la siguiente vamos a hablar de estas reformas que aquí en México ha habido bastantes, lamentablemente cada 6 años, y obedece más a cuestiones políticas que a cuestiones prácticas. Entonces, nos vemos en unos 10 minutos.